Ahora vamos a dar paso al ingeniero Hugo Castro de PTI, quien presentará la conferencia Gemelos Digitales para el Diseño, Control y Operación de Microredes. Adelante, ingeniero Castro. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Gracias por la oportunidad de poderles compartir un poco de nuestros conocimientos con respecto al tema de gemelos digitales, para diseño, optimización, operación de redes de distribución con microredes. Solo para darles un pequeño resumen de mi persona, mi nombre es Hugo Castro, soy vicepresidente de ETAP para automatización y soluciones en tiempo real. He participado en más de 200 proyectos alrededor mundial con respecto a sistemas de operación y planeación de sistemas de distribución y microredes y sistemas industriales, etc. Bueno, vamos a concentrarnos en este tema. La idea de utilizar, digamos, un gemelo digital es para llegar al fin de diseñar, operar y mantener un sistema de energía eléctrica. Pero para poder diseñar, operar y mantener, tenemos que entender el comportamiento de esta red. La idea es de que el tener mucha información, hoy en día hablamos de lagos de información, hablamos de Big Data, hablamos de colectar información o centralizar información de diferentes sistemas, integrarlos. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo tomamos esa data y la convertimos en información que podemos utilizar fácilmente para la operación, para el diseño, para el mantenimiento de nuestros sistemas eléctricos? Tradicionalmente, cuando hablamos de sistemas, por ejemplo, sistemas ADMS, sistemas SCADA, tenemos una manera de representar, digamos, esta información, pero típicamente los sistemas son un poco inconscientes. Esto quiere decir de que toman la información, se la presentan al ingeniero, se la presentan al operador, pero en realidad no se hace nada de información, no se analiza esa información y se presenta de una manera en la cual esté lista, digamos, para que el operador o ingeniero tome decisiones. Típicamente las operaciones son manuales, el operador, el despachador decide qué es lo que tiene que hacer basado en la información que está visualizando. Y típicamente es reactiva, ¿no? Esperamos que una alarma suceda, esperamos que algo empiece, nos tome nuestra atención. Desde el, desde el sistema SCADA y reaccionamos reactivamente. En un sistema moderno es que ya el sistema tome, digamos, la información, la analice y nos presente ya información suficiente para tomar decisiones ya sea automáticamente o tomar decisiones antes de que ocurran los eventos. O sea, hacer una evaluación en tiempo real. En el momento que ocurre un evento, ya la información sea presentada adecuadamente para tomar las decisiones. Para hacer automatización inteligente, que el sistema tome decisiones basadas en esa data y sea proactivo, o sea, que podamos predecir qué es lo que va a pasar con nuestro sistema. Entonces, la idea es de que tomar la información procesada y utilizarla como un apoyo para tomar decisiones. Utilizar esos datos mediante los modelos de simulación predictiva. Esto requiere de que tengamos un modelo digital que sea como el nombre lo dice, o sea, un gemelo, una copia precisa, digamos, de digital del sistema eléctrico. Intercambio de información eficiente y específico de contenido, el poder tomar acciones proactivas, no reaccionar, sino que tomar, antes de que ocurra un evento, el sistema ya nos indica, digamos, el gemelo digital nos indica esto es lo que va a pasar para estar prevenidos. Entonces, y la idea es de que esta información no solamente sea utilizada
en manera de operación, sino que tomarla desde el punto de diseño. Desde el punto de diseño ya estamos colectando información, ya estamos colocando información en software, tomar esa información digital y integrarla a una planificación de operación más activa. Nuestro gemelo digital, digamos, es un gemelo digital eléctrico, el cual se debe de convertir en un plano activo del sistema. Esto quiere decir de que debe de ser un modelo eléctrico inteligente. La información que tenga este gemelo digital debe ser compuesta no solamente de información técnica, de decir, bueno, esta es la conectividad del sistema, esta es la información de, digamos, de mis transformadores, esta es la información de mi sistema de alta tensión, de baja tensión, sino de que tenga información operativa, tenga información económica, tenga información de los clientes, información, digamos, estratégica que apoye al modelo o a las aplicaciones que se ejecutan sobre el modelo para tomar decisiones mucho más inteligentes. El tener la capacidad de poder evaluar múltiples escenarios, no solamente utilizar el modelo para decir, bueno, voy a representar la información y voy a visualizarla, sino que poder evaluarla, el poder simular, el poder emular diferentes procesos, diferentes serían, por ejemplo, secuencias de eventos, el poder evaluar esas decisiones, tomar en cuenta no solamente los equipos eléctricos y la conectividad, como mencioné anteriormente, sino que también traer otra información, como el control, como traer por ejemplo, la información de información que nos permita predecir cómo se comportaría el sistema bajo ciertos escenarios. Tener sobre el gemelo digital motores de cálculo y algoritmos de análisis que sean comprobados, que sean utilizados no solamente, digamos, en la parte operativa, también en la parte de análisis, que sean lo suficientemente detallados para hacerlo. Como por ejemplo en ETAP, nuestros modelos de cálculo y algoritmos son muy comprobados, que son utilizados en 95% de las plantas nucleares en Estados Unidos. O sea, son bastante precisos y comprobados para asegurar, digamos, un análisis correcto. Y validar, digamos, la parte de cómo ha sido diseñada y cómo se está operando. Para la planificación de expansiones futuras, etcétera, ¿no? Entonces, el punto de partida, digamos, es tener la información, el gemelo digital, pero llevarla a una simulación predictiva, tener suficiente información para poder predecir el comportamiento. De la manera que nosotros hemos ya llegado, digamos, a este tema, ha sido uniendo información que nos permita tener una sola fuente de la verdad, de lo que está en campo, de lo que se está utilizando y operando. ¿Eso qué quiere decir? Primeramente, tener el modelo digital, este modelo de la red, el cual bien puede venir de diferentes fuentes, y vamos a hablar más adelante de dónde puede inicializarse, digamos, este modelo digital. El modelo digital se une con información de datos operativos en tiempo real. Esto quiere decir de que se conecta, digamos, como a un sistema SCADA, por ejemplo, a un ADMS, o traer información directamente, digamos, a este modelo. Los datos operativos no solamente sean datos eléctricos, también se traiga información, especialmente cuando ya vamos a empezar a hablar de microredes, vamos a hablar de sistemas distribuidos de generación. También, digamos, el tiempo, ¿no? Si está nublado, si está lloviendo, las temperaturas, humedad, todo, nubosidad, todo eso va a tomar una gran
importancia para poder predecir, digamos, la demanda, por ejemplo, del sistema y la cantidad de generación que va a estar disponible. Así es que estos datos operativos en tiempo real, no solamente la información eléctrica, sino que también información de tiempo, información económica, por ejemplo, conectarse a tu CRM o al sistema de información de clientes para saber qué clientes están conectados, desconectados, toda esa información, centralizarla en tiempo real en este modelo digital. También historizar la información, traer datos históricos. Esos datos históricos vienen de esa información que ha sido almacenada por el mismo sistema o por otros sistemas. Conectarnos a nuestros sistemas de información histórica, traer esa información para poder analizarla. Entonces, y presentar esa información con una visualización del modelo inteligente, lo cual en realidad no existe una sola visualización. Dependiendo del tema que estamos analizando, van a haber diferentes niveles de visualización, los cuales la plataforma en la que estemos utilizando para analizar, digamos, esta red, este modelo digital, sea capaz de presentarnos diagramas eléctricos, diagramas perdón, de los alimentadores, diagramas específicos de las microredes, información en reportes, vía web, etcétera, ¿no? Que haya esa visualización, esa flexibilidad de tomar esa información y llevarla a las personas que en realidad necesitan esa información. Entonces, al unir todo esto, terminamos con una fuente, una centralización de información que es una fuente única de la verdad. O sea, toda la información de lo que está pasando esté dentro de esta plataforma integrada. Así es que mencionaba que la visualización es importante, y como mencionaba, unifilares, obviamente tener alarmas y eventos, visualización tipo SCADA, donde tenemos dashboards, ya sean tipo de estaciones de trabajo o movibles, para poder tener la información disponible y la información importante, resumida en un punto, digamos, en un acceso a las personas que lo necesitan. Que tenga una visualización completa de la red, no solamente por medio de diagramas unifilares, también por sistemas geoespaciales, para saber exactamente en qué puntos de la red es donde pueden estar ocurriendo ciertos eventos, donde necesitamos hacer ajustes, donde necesitamos hacer cambios de la red. Entonces, este es un ejemplo de una visualización. Aquí tenemos un sistema de distribución con sus circuitos primarios, por ejemplo. Aquí, digamos, el sistema está corriendo su analítica sobre este mismo sistema. Basado en la información que estamos obteniendo en tiempo real, se está ejecutando estimación de estado a nivel de distribución para entender lo que es la distribución de potencia en toda la red. No solamente decir cuánta potencia tenemos generada en subestaciones, sino que tenemos, pues estamos proporcionados por subestaciones, sino que a cualquier punto de la red, en los puntos de las redes primarias, secundarias, al cliente final, entender, digamos, cómo se está distribuyendo la energía. Eso le llamamos conciencia situacional. Es entender cómo se está comportando el sistema, tener alarmas, alertas de cualquier evento que esté fuera de la operación normal. Y luego tener resultados de los análisis. Los resultados de los análisis, visualizarlos en los diagramas, obviamente, para que las personas que necesitan entender, digamos, cómo se está comportando el sistema en ciertas partes de la red, la puedan tener fácilmente y obviamente generar reportes y tener información histórica para poder analizar más a detalle más adelante la información. Otra cosa es el procesador de topología, entender la conectividad del sistema, saber qué está energizado, no está energizado, poderlo visualizar es muy, muy importante. Cuando ya llegamos a la parte de microredes, tenemos un sistema de distribución donde estamos colocando diferentes DERs, Distributed Energy Resources, o recursos de energía distribuidas.
es importante entender el comportamiento de sistemas, especialmente los sistemas de microredes. ¿Y por qué esto es importante? Por ejemplo, hace unos días estuve en una reunión, por ejemplo, del comité de NERC aquí en Estados Unidos, y ellos informaban de que en un 90% de operaciones de sistemas de microredes, se está teniendo el problema de poder en algunos casos, digamos, en tiempos donde, por ejemplo, hay necesidad de desconectar estas microredes no pueden operar fácilmente aisladas. ¿Por qué? Obviamente porque los recursos que típicamente están dentro de una microred son bastante limitados. Se tiene carga interna, se tiene, por ejemplo, energía renovable, la cual es muy dependiente del medio ambiente. Así es de que si no hay suficiente sol, no vamos a tener suficiente energía solar. Si no hay suficiente viento, no tenemos suficiente energía eólica. Obviamente tenemos que dimensionar los sistemas de almacenamiento de energía y tener la capacidad de tener hasta, por ejemplo, generadores internos que nos puedan ayudar a sobrevivir, digamos, que la microred sobreviva, digamos, aislada. Y lo otro punto que se tocó es de que cuando esta microred está interconectada y hay muchos cambios de generación, porque, bueno, como mencionaba, depende del medio ambiente, tenemos una variación bastante grande de generación que algunas es muy complejo predecirla. Así que se tiene que tener un modelo matemático, digamos, de estas microredes a detalle en nuestro sistema de distribución. Incluir no solamente la capacidad y decir, bueno, esto es cuánta capacidad tenemos de esta microred, sino que también, por ejemplo, modelar los controles. Bajo qué condiciones, por ejemplo, el sistema va a estar proporcionando energía, tal vez durante otros tiempos va a estar colectando energía para almacenar energía en sus sistemas de almacenamiento. Entonces, ese comportamiento se tiene que entender no solamente desde el punto del operador de la microred, o sea, del dueño de la microred, sino que también desde el sistema de distribución, porque eso va a determinar cuánta demanda vamos a tener en nuestro sistema. Si estos microredes, por ejemplo, van a poder apoyarnos a tener un control de reactivos, o sea, un control de voltaje, etcétera. Entonces, tener estos modelos digitales es muy importante. En ETAP lo que hemos desarrollado, por ejemplo, hemos desarrollado un sistema donde generamos un gemelo digital de la microred, pero al mismo tiempo generar el gemelo digital de los controles de la microred. ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos indica cuál va a ser el comportamiento real de esa microred en nuestro sistema de distribución. Poder verificar esta información y hacer lo que se le llama un software in the loop testing, o sea, hacer unas pruebas en un ciclo de donde tenemos un simulador, digamos, o el que se utiliza el gemelo digital de la microred, y tener una visualización, digamos, de eventos los cuales introducimos a la microred y determinar cómo se comporta esta microred. Entonces, por medio de este software in the loop hacemos ese análisis. Algo que hemos diseñado es de que desde este gemelo digital también lo podemos bajar a un hardware, donde en realidad aquí ya generamos el controlador de microred, el supervisor de esa microred, el que va a determinar cuando descargamos, cuando despachamos energía, si reducimos carga, si empezamos a cargar los sistemas de almacenamiento de energía o empezamos a despachar energía. Este controlador de microred se encarga de eso. Entonces, al tener este gemelo digital lo alimentamos al simulador en tiempo real de TAP, lo conectamos con el hardware y hacemos hardware in the loop para poder entender, digamos, en realidad cuando ya se tiene el controlador, cómo se comportaría, ¿no?
Ya cuando estamos en campo, este mismo controlador ya prácticamente comprobado, digamos, con el simulador en tiempo real, ya se hacen pruebas, digamos, ya con el sistema ya en sitio. Pero ya como ha sido verificado y validado, típicamente estas pruebas son una repetición de lo que ya habíamos hecho, digamos, durante las pruebas de software in the loop y de hardware in the loop. Esto nos ayuda a mejorar, digamos, a ser más eficiente en términos de implementar, digamos, soluciones de microredes, entender, digamos, los valores de la conectividad, a todos los niveles del modelo, las funciones de control, qué es lo que en realidad la microred va a ser capaz de apoyar, digamos, a nuestro sistema de distribución. Su configuración es mucho más sencilla y con comunicación, digamos, desde esta microgrid a lo que son los sistemas de gerenciamiento de sistemas de generación distribuida. En la práctica común, esto es bastante complicado, ¿no? Porque típicamente se utilizan controladores que son programados por PLCs, o sea, son PLCs que son personalizados y para cada sistema y para tener un modelo digital que poder compartir ese modelo digital con la empresa de distribución es bastante complejo. Carece típicamente de los valores, ajustes, no entiende conectividad, sino que es un sistema simple de control que se hace el desarrollo desde cero. Requiere mucha experiencia, en la cual, obviamente, si tenemos un sistema de distribución con miles de estas microredes, va a ser imposible generar modelos digitales con controladores que se han sido personalizados. O sea, es un trabajo bastante grande, pero necesario, porque sí necesitamos entender cómo se comportan esas microredes en nuestro sistema para entender cómo se va a trabajar el sistema de distribución. Así es de que tener soluciones en gemelo digital que se puedan integrar, digamos, cuando digo gemelo digital me refiero a la microred, regresando al sistema anterior, teniendo la capacidad de tomar estos modelos de microredes, integrarlos a nuestro modelo digital del sistema de distribución, es muy importante, porque ahí vamos a poder entender el comportamiento de nuestra red con estos sistemas. Y como mencionaba, tener la capacidad de hacer software in the loop, donde tomamos el modelo digital de los controladores, el modelo digital de la microred, poder en software, poder analizarlo y después hacerlo en hardware. Es una validación bastante rápida y completa, ¿no? Típicamente, en la práctica común, ¿qué es lo que hacemos? Obtenemos, digamos, sistemas que son simuladores en tiempo real, como OpenRT, como RTDS, como Typhoon y otros simuladores en tiempo real. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir y generar esos modelos, las redes de nuevo dentro de esos simuladores en tiempo real y hacer esas pruebas, ¿no? Pero si se tiene, digamos, un gemelo digital, desde que se empezó desde el diseño, el poder hacer esos software in the loop, esa misma conexión, esas mismas pruebas se pueden hacer ya con el hardware, ya programado con ese mismo gemelo digital. Por ejemplo, hace unos años, 3 o 4 años, yo participé en un proyecto con la empresa de distribución aquí en el sur de California y la Universidad de Irvine, donde se hizo este proyecto, ¿no? Se invirtieron como 4 o 5 meses generando el modelo de la microred, que en este caso era la universidad, una microred de aproximadamente, si recuerdo correctamente, como 10 megawatts. Entonces, digamos, se invirtió ese tiempo, ¿no? Y programar el controlador y luego hacer todas las pruebas. Mientras que si, digamos, al final terminamos implementando una solución con gemelo digital, donde en menos de un mes probamos el sistema. Entonces, recordemos de que la idea es reducir costos, ¿no? El implementar más rápidamente.
Así es, de que también en la simplificación del proceso de actualización, sabemos de que estas microredes, estos sistemas siguen cambiando, van a seguir cambiando, se van a probar nuevas tecnologías, inversores nuevos, inversores inteligentes, implementación de nuevos tipos de almacenamiento de energía, el mantener, actualizar modelos. Primeramente, en el lado de la microred, tienen que reprogramar controles, reprogramar PLCs, mientras que si se tiene un modelo digital, es solamente actualizar parámetros dentro de ese gemelo y llegar, digamos, a un análisis de la microred más rápidamente. Y también entenderlo en el lado de distribución, poder proveer ese gemelo digital al sistema de distribución, al gemelo del sistema de distribución, para entender el comportamiento, ¿no?, de esas microredes, especialmente si vamos a tener microredes en alimentadores de distribución, que estamos hablando ya de 10 megas para arriba. Eso nos va, el comportamiento de la red es muy, muy diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, le voy a mostrar rápidamente los gemelos, el gemelo digital. Por ejemplo, aquí está el gemelo digital del sistema de distribución que mencioné anteriormente. Cómo puede ser alimentado con información en tiempo real, el flujo de potencias estimado por medio de lo que es el estimador de estado. Se alertan, digamos, puntos donde hay algún tipo de evento, una baja tensión, una sobretensión. Sobre este mismo modelo digital, se pueden poner aplicaciones como, por ejemplo, optimización de tensión, de distribución de carga, lo que es análisis de optimización de redes, análisis de fallas, optimización. Algo muy, muy único de ETAP es de que adicionalmente, digamos, de tener esta información, digamos, de la red de distribución, también se incluye la parte, por ejemplo, que es la parte de protecciones y coordinación. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, un análisis de falla, no solamente decimos que si tenemos una falla aquí, la aislamos, sino de que también modelamos, digamos, colocamos el modelo digital de esos protecciones, de esos relés que se van a encargar del aislamiento. Así de que cuando simulamos una falla, sabemos cuánto tiempo en realidad se va a tomar aislar esa falla, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y dentro de este mismo modelo digital, podemos integrar el modelo de la microred. Entonces, el modelo de la microred, ya aquí ya tenemos el sistema donde tenemos los detalles de las turbinas, de los detalles de nuestro sistema de generación solar, el detalle de las baterías o del almacenamiento de energía, todo eso, y los controles, ¿no? El controlador de microredes, controladores de generadores, controladores de los sistemas de almacenamiento, etcétera. Entonces, tener ese modelo digital es muy, muy, muy importante, el tenerlo detalladamente. Ahora, un ejemplo, por ejemplo, de cuando, digamos, el tener estos modelos digitales, de gemelos digitales de microredes se vuelve importante. Por ejemplo, cuando vamos a analizar conexiones de microredes en sistemas de media tensión, baja tensión. El objetivo, digamos, de este estudio es del operador del sistema de distribución, revisar la factibilidad de conectar nuevos recursos de distribución de energía en la red de distribución, ¿no? Ahora, la información que típicamente es requerida, digamos, para hacer este tipo de estudios, necesitamos el lugar, la potencia requerida del DER, necesitamos hacer una predicción de carga y generación y crecimiento y otras expansiones, considerar otras expansiones en un tiempo definido, digamos, del sistema de distribución, pero también de las microredes en sí. Entonces, en este caso de estudio, digamos, lo dividimos en dos partes. Un aplicativo, digamos, a nivel de gerenciamiento del sistema de distribución y un análisis, digamos, más detallado de lo que es la microred y digamos, el efecto, digamos, que tiene en el sistema de distribución.
Entonces, en un sistema DMS, por ejemplo, llegamos, lo conectamos, conociendo el lugar de la microred, la conectamos, entendemos la ruta, el trayecto de la conectividad, ¿no? Al DER, cómo se va a obtener o enviar energía a ese sistema. Comprobar, digamos, la capacidad de alojamiento de energía, hacer evaluaciones de violaciones de límites térmicos, voltajes, generación, etcétera, ¿no? El poder hacer un análisis, por ejemplo, del alimentador para saber si vamos a poder utilizar en realidad toda esa energía que nos puede proporcionar esta microred. En Alemania, por ejemplo, se vivieron tiempos bastante interesantes, ¿no? Cuando el país decidió ir a energías renovables completamente y qué es lo que pasó, que durante tiempos, por ejemplo, muy asoleados, tenían tanta energía solar que los voltajes de las redes empezaron a dispararse por sobretensión. Entonces, es de analizar, digamos, este análisis para determinar, hacer ese análisis para determinar si vamos a poder alojar, si vamos a poder tener esa microred y aprovechar la energía de esa microred y no limitarla limitar su generación y también qué tipo de carga, cómo se va a comportar, por ejemplo, en la noche, que sea una carga, ¿no? Para el sistema, qué es lo que se va a hacer. Y también tomar esa información para proponer, digamos, reconfiguraciones de la red, controlar, por ejemplo, la tensión, las potencias reactivas, superar posibles violaciones de límites de operación. Entonces, y proponer cambios, digamos, en la red, reforzar la red para poder soportar, digamos, estas microredes. El análisis, digamos, ya más técnico, más preciso, es ya tomar el modelo matemático de esa red, no solamente de los alimentadores de distribución, sino de la microred, utilizar, digamos, información real. ETAP tiene más de 110,000 equipos modelados, o sea, con su información específicamente del fabricante dentro de sus librerías, así que es fácil implementar ese tipo de modelo. Y de ahí realizar estudios de armónicos, estudios de parpadeos, de arco eléctrico, coordinación de protecciones, prácticamente analizar lo que es el código de red, ¿no? La interconexión con esa microred. Y determinar los efectos en la red de microred y también en la red de distribución y validar los controles para minimizar efectos. Hay funciones, por ejemplo, en el controlador de ETAP, por ejemplo, tenemos funciones como lo que se llama el Energy Smoothing, donde evitamos, digamos, que la microred tenga cambios repentinos, que de repente llegue una nube, cubre los paneles solares y que se caiga repentinamente la energía, ¿no? En ese, poder responder y, por ejemplo, empezar a proporcionar energía desde los bancos de almacenamiento de energía, ese tipo de control. Entonces, entender, digamos, esos efectos. La idea es de hacer, tener o analizar y operar y optimizar la red, digamos, de todo su ciclo de vida, desde el punto de construcción, donde generamos los modelos, al hacer los análisis detallados, a monitorear los sistemas, a operar los sistemas y optimizar esos sistemas. Entonces, lo importante es de que el gemelo digital sea un gemelo digital que incluya el sistema de distribución, pero también en detallado, digamos, lo que son los sistemas de energía renovable o microredes. Estas aplicaciones, por ejemplo, algunas aplicaciones avanzadas sobre los gemelos digitales es la simulación predictiva, ¿no? ¿Qué pasa si se aísla la microred? ¿Qué pasa si hay una nubosidad? ¿Qué pasa si hay una ráfaga de viento? Todo eso se debe de poder predecir, analizar y evaluar, digamos, durante la operación de estas microredes, analizar la raíz digamos, de ciertos temas, de ciertos eventos que afectan la producción, ¿no? Evaluación de la capacidad del sistema, eliminación de desprendimiento de carga, simulación de entrenamiento, el poder utilizar, digamos, este gemelo digital también, poderlo utilizar para hacer
entrenamiento de operadores, o sea, crear un Operator Training Simulator, un simulador de entrenamiento de operadores o de despachadores del sistema. También tener información donde planificamos las interrupciones, ¿no? El poder, si ocurre una falla, entender, por ejemplo, que las protecciones tienen que ser más avanzadas cuando tenemos microredes, ¿no? Sabemos que los flujos de potencia pueden cambiar a cualquier momento, de una dirección a otra dirección, así es que se ajustan, digamos, los grupos de protecciones de los interruptores, lo cual, por ejemplo, el controlador microredes lo puede hacer, pero hacer ese cambio, digamos, de grupos de protecciones y que el sistema lo entienda. Así es de que ocurre una falla, digamos, cuánta energía nos estaba produciendo, digamos, los DERs en ese alimentador, y tomarlo en cuenta cuando hacemos transferencia de energía, transferencia de carga, ¿no? No llegar y sobrecargar, digamos, transferimos, digamos, carga de un alimentador a otro para trabajar en una falla. Y si no tomamos en cuenta, digamos, estos microredes pueden causar una sobretensión, por ejemplo, en el al alimentador donde transferimos la carga. Entonces, todos esos temas se tienen que tomar en cuenta y el gemelo digital y las aplicaciones deben de tomar en cuenta todos esos detalles, ¿no? La idea es de analizar los riesgos cuando se hacen operaciones comunes para bajo condiciones anormales, ¿no? Marginales. ¿Qué tal si estamos operando la red bajo una tormenta, digamos, una tormenta eléctrica o una tormenta severa? Analizar esos riesgos. Si tenemos, en muchos casos, por ejemplo, yo he trabajado en algunos proyectos donde la estrategia de las microredes es, ok, viene una tormenta, sabemos de que van a haber problemas en el sistema de abastecimiento de energía. ¿Qué es lo que hacen? Se aíslan la microred para evitar, digamos, tomar todos esos efectos desde el sistema de distribución. Pero ¿qué pasa con mi sistema de distribución? Ahora estoy perdiendo ese soporte que tenía de la microred para poder controlar voltajes y tensiones, etcétera. Entonces, hay muchas aplicaciones, predicción de carga, por ejemplo, hay varios sistemas avanzados de gerenciamiento de distribución que pueden hacer varias de estas funciones, ¿no? Predecir carga, por ejemplo, que eso es una función que está disponible en muchos ADMS. Pero no solamente hay que predecir carga, hay que predecir energía, hay que predecir demanda, hay que predecir generación. Eso es muy importante. Entonces, la analítica, digamos, a estas funciones tiene que ser bastante precisa y bastante completa. Por ejemplo, analizar los flujos de potencia, no solamente en fotografías, ¿no? Decir, ok, cómo se está comportando mi sistema en estos momentos, sino que hacerlo basado en tiempo y tomar esos DRs, determinar, por ejemplo, la posición óptima de estos DRs, ¿sabes? ¿En qué subestación, en qué alimentador voy a conectar ese DRR? ¿A qué distancia en mi alimentador lo voy a conectar? Esto ya viene, digamos, todo esto viene de mano en mano, ¿no? Donde tenemos que hacer esas predicciones de energía, de demanda, para poder determinar estas posiciones. Identificación de pérdidas, minimización de pérdidas, lo cual no solamente es relacionada directamente a las conexiones y la topología de la red, sino que también a pérdidas, digamos, no técnicas, ¿no? Las cuales se deben de considerar cuando se toman este tipo de decisiones. El dimensionamiento de los alimentadores, si están dimensionados para esos, flujos de potencias óptimos, análisis de reactivos, regulación, prácticamente hacer un análisis completo de código de red para analizar esas interconexiones, ¿no? Y después, cuando se está diseñando, obviamente, la red, se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, arco eléctrico, y los niveles de generación están cambiando en nuestros sistemas de distribución. Así que se necesita una herramienta donde se pueda utilizar el gemelo digital para hacer análisis de arco eléctrico en alta tensión, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de arco eléctrico, baja tensión quiere decir 1000 kilovoltios hacia abajo.
ya un sistema de distribución ya se considera alta tensión y se tiene que tener un modelo adecuado para eso. Dimensionar los cables subterráneos y todo eso es importante, y ya teniendo el gemelo digital, hacer esos análisis en la microred y en el sistema de distribución es posible. Así es de que en el caso, por ejemplo, de la parte analítica, hablamos de generar ese modelo digital. El modelo digital empieza típicamente, por lo menos en los proyectos que hemos trabajado, se empieza desde el sistema georreferenciado. Desde ahí tomamos el sistema georreferenciado, lo integramos, digamos, y generamos un modelo de conectividad de la red. Inyectamos, digamos, la información de los medidores inteligentes, información financiera, digamos, el costo de energía por alimentador, por cliente, los contratos de energía, información que viene de la información de los sistemas de clientes, y la información en tiempo real de topología, de cómo se está comportando la red desde el sistema de DMS o SCADA, integrarlos a SDNA, ¿no? Entonces, y complementar la información con la información de librerías que tenemos dentro del software. Entonces, ya ese modelo digital se vuelve un modelo completo para poder hacer análisis a niveles de operación y análisis a niveles de planeación, a niveles de protección, el poder hacer análisis muy dedicados, ¿no? Entonces, la idea es de poder hacer estas simulaciones predictivas. Por razón de tiempo voy a soltar un poquito, pero la idea es tener un modelo preciso para reducir su tiempo de validación, depuración del sistema eléctrico, ya teniendo información que podemos comparar con datos reales y simulados. Nos ayuda a depurar, a hacer el sistema mucho más preciso, identificar problemas posibles. Esto es muy importante, ¿no? Yo me recuerdo haber instalado un sistema en Indonesia, recuerdo haber puesto el sistema en línea y de repente empiezan a aparecer diferentes alarmas, ¿no? Diferentes equipos de protección empezaron a hacer flashing en el sistema de la visualización. Y el cliente me dice, mira, hey, hay un problema ahí con tu sistema, me está generando alarmas que no son ciertas, ¿no? Y le digo, bueno, analicemos, y vamos a analizar y vemos de que el sistema estaba generando alarmas porque la capacidad de los interruptores estaba muy baja, no estaban dimensionados para los cambios que se habían hecho en esa red. Se habían agregado DR, se habían agregado cargas, se habían agregado muchas cosas con respecto al tiempo en un periodo de 10 años, pero no se había hecho un análisis, ¿no? Se había ido conectando cosas. ¿Y qué es lo que pasó? De que ya los protecciones, los interruptores estaban subdimensionados. Entonces, al poner el sistema en línea, vemos de repente en 10 segundos empezamos a ver problemas en la red que no se hubieran detectado si la aplicación no fuera una aplicación analítica. Si hubiéramos puesto un sistema SCADA, por ejemplo, solamente para monitorear, ese tipo de problemas no se detectan. Pero ya teniendo un modelo digital, un gemelo digital con una plataforma analítica, podemos encontrar esos problemas ocultos, lo cual sí, es una inversión que tenemos que hacer, reemplazar esos interruptores, pero es una inversión mucho más grande que, digamos, esos causaran explosiones, que causaran daños a nuestras subestaciones y tener que hacer proyectos remediales a esos temas, ¿no? Bueno, me voy a soltar un poquito. La otra aplicación importante, digamos, sobre sistemas digitales es la reproducción de eventos. Ocurrió un evento, digamos, ahora a las 2 de la mañana. Queremos regresar, ¿no? Queremos ver en tiempo qué es lo que pasó, pero no solamente verlo en una hoja de eventos, sino que queremos visualizarlos sobre la red, ver el punto de la falla, ver qué es lo que se disparó, cómo respondieron las DRs, cómo respondieron los sistemas de control, cómo respondieron los sistemas de protección. Eso es muy, muy importante visualizarlo. En ETAP tenemos una cantidad bastante grande. Esta es solamente una pequeña lista de aplicaciones. Tenemos más de 110 aplicaciones que son implementadas sobre el gemelo digital. Desde simulaciones analíticas a SCADA, a sistemas de gerenciamiento de potencia, gerenciamiento avanzado de sistemas,
gerenciamiento de apagones, energía, microredes, etcétera, ¿no? Entonces hay soluciones. Lo importante, digamos, de recordar es de que tenemos mucha información disponible y podemos alimentar estos gemelos digitales con mucha información. La idea es de que convirtamos esa información en información accionable. O sea, tener una plataforma que tome la información y que nos permita que haga analítica por nosotros para tener la información más resumida y directa a los problemas. Combinarla con un modelo matemático para poder predecir comportamiento de la red bajo diferentes condiciones. También que nos permita conocer la capacidad de operación de la red por partes que no sean visibles. Esto incluye, por ejemplo, todo esto, lo de microredes, sistemas de generación distribuida, de poder tomar decisiones más rápidamente durante la operación, o sea, utilizar parámetros predecidos, o sea, predicción para poder no reaccionar, sino prepararse para eventos que vienen en el sistema y automatizar procesos, ¿no? Que normalmente hacemos manualmente. Eso es, digamos, es una ayuda que nos proporcionan estos gemelos digitales. Bueno, por el momento es todo. Les agradezco por el tiempo. Muchas gracias por este tiempo y estoy aquí disponible para cualquier pregunta. Muchas gracias a usted, señor Castro, por su intervención. Ahora los invitamos a todos ustedes a un descanso de café y ya regresamos.